Muy bien. Romanos 8, versículo 31 al 34. Es una porción corta de versículos. Yo hubiera querido llegar hasta el 39, no lo voy a lograr hacer por el tiempo y por muchas razones. Pero leamos esa declaración, 8:31. La palabra de Dios dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar en ella. Desde ya, Señor, oro para que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, de tal manera que esta palabra pueda ministrarnos, que pueda enseñarnos y que pueda fortalecernos en la fe. Oramos por aquellos que todavía no te conocen, para que seas tú hablando a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Muy bien, la semana pasada hemos cerrado la cadena de la salvación. Prácticamente explicamos la antepasada, perdón, el llamamiento eficaz en el versículo número 30. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quiero, digamos, dejar bien amarradas las ideas, porque el versículo que estamos estudiando ahora depende totalmente del contexto que estamos evaluando con ustedes. Entonces, en el 30 está la cadena de la salvación, que eso ya lo aprendimos, pero para que podamos reflexionar en él, quiero que note la lectura. Lea conmigo el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la cadena de la salvación o la ordum salutis tiene 5 elementos. Primero, esa palabra que nosotros enseñamos hace 3 sermones, conoció, que está en el versículo 29. A los que conoció, a esos predestinó. A los que predestinó, también llamó. A los que llamó, justificó. Y los que justificó, glorificó. Entonces son 5 palabras que están en el orden de la salvación, ¿verdad? La palabra conocer, la palabra predestinar, la palabra llamar, la palabra justificar y la palabra glorificar. 5 palabras. Entonces, les enseñé que 2 de esas acciones, ¿verdad? Lo que es conocer y predestinar, están en la eternidad pasada. Antes de la creación, Dios predestinó, Dios conoció. Y les enseñamos también que Dios llama, pero eso se hace en el transcurso de nuestra vida. Y enseñamos que el llamamiento es general y eficaz. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando la palabra, pero Dios va a tocar corazones. El corazón que sea tocado para arrepentimiento, ahí se cumple el llamamiento eficaz. ¿Por qué? El llamamiento general se da cuando yo predico. Es un llamado a todos. Todos oyen, pero no todos tienen en el corazón del Espíritu Santo el rendirse a Cristo. Entonces, el llamamiento eficaz se ejecuta cuando alguien le responde a Dios, le responde en arrepentimiento a Dios. Y eso lo expliqué en la última enseñanza que estuvimos reunidos aquí. Ahora, esas acciones se dan en la vida del creyente, y yo les expliqué también cómo se daba ese llamamiento y tomamos textos. Pero digamos que la palabra justificar, que es el siguiente elemento, es la acción legal de Dios. La acción legal de Dios de hacer inocente a quien es el culpable. Ese elemento de justificación se da también en nuestra vida. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y vengo a los pies de Cristo, Dios me justifica. Él es el que justifica. ¿Por qué? Porque me declara inocente. No es que yo sea inocente,
sino que Dios me declara inocente sin deberle absolutamente nada. ¿Por qué? Por creer en Jesús como Salvador. Y la última palabra, que es glorificó, se da en la eternidad futura, que es cuando estemos con Cristo eternamente. Entonces, note esto, ponga atención, pero póngamelo atención. Note las palabras del versículo 30, porque esto ya lo dije. Diga conmigo, están en pasado. En el griego a esto se le llama un aoristo. ¿Qué quiere decir eso? Explico. Un aoristo es una acción ejecutada en el pasado cuyos efectos perduran hasta el presente. Una acción completa en el pasado cuyos efectos continúan en el presente. Entonces, ¿qué es lo único que a mí me interesa que usted sepa? Que están en pasado. Entonces, note esto. La salvación es tan efectiva y es tan segura que desde el momento que Dios dice en la eternidad, yo conozco a Michael, predestino a Michael, esa acción de predestinación va a traer a mi vida el llamamiento, la justificación y la glorificación. ¿Qué quiere decir? Que no hay dudas que se va a cumplir la salvación en mi vida. Que, hermanos, óigame bien, desde el momento en que Dios nos establece para ser sus hijos, desde que Él en la eternidad nos escoge para ser llamados, yo tengo plenamente la certeza que estaré con Cristo en su gloria. Los verbos están en el pasado, cumplidos y totalmente ejecutados. Aoristo, un aoristo de tal manera que se presenta en el pasado con efectos en el presente y continúan todavía. De tal manera que no hay manera que se cumpla. Mire, pastor, o sea que puede ser que alguien sea conocido de Dios, predestinado, pero no llamado. Jamás, hermano. La cadenita, por eso se llama la ordum salutis. ¿Por qué? Porque todos los elementos se cumplen en la vida del creyente. O sea, es imposible que uno de estos elementos no se cumpla. Repitámoslos entonces desde el versículo 29. Léalo conmigo, mire bien. Porque a los que antes conoció, primera palabra, ¿qué es conocer? Conocer en el texto bíblico, como yo se los expliqué, implica, hermano, el conocimiento de la relación que Dios va a tener conmigo, que Él ya sabe quién yo soy. Desde antes de estar en el vientre, Él sabía que yo le pertenecía. Entonces ese conocimiento es un conocimiento en relación, que sabe Dios que yo soy y seré su hijo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo sabe Dios? Eso es una acción eterna de Dios. Allí yo no me puedo meter. Él es sabio eternamente, es sabio totalmente, es omnisciente, y en su sabiduría Él ya estableció quién es el que le va a conocer, quién es el que le va a recibir. Eso no lo conozco yo. No puedo yo decir, mire, es que a estos los conoce porque son malos y por eso no los va a escoger. Eso no dice la Biblia. La Biblia solo habla de una elección. Ahora, mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y les enseñé yo en esa clase que se repite la palabra, porque la última parte del verso 29 solo hace una interconexión entre 29 y 30. Entonces note esto: los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces allí cierra la idea y vuelve a repetir el 30. Mire, y a los que predestinó, ahí está la segunda palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. Entonces voy a repetir las 5 palabras: conoció, ¿verdad? Conocimiento de Dios eterno, predestinó, llamó, justificó y glorificó. 5 grandes palabras de la salvación. Ahí está la salvación del creyente en los tiempos: eternidad pasada, en el presente de mi vida y en el futuro de mi salvación. Ahí están las 3 etapas, ahí están las 3 tiempos de la salvación del creyente. Muy bien, entrémosle ahora al 31. Entonces, ¿por qué se los explico así? Si usted quiere un poquito de claridad,
pida el sermón o baje el otro sermón, el anterior, para que pueda usted conectar las dos enseñanzas. 31. Veamos ahí. ¿Qué pues diremos a esto? Muy bien. Esto que está aquí, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Esa es la pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A lo que ha venido hablando, a lo que Pablo ha venido describiendo en el versículo 30, que es que Dios conoce, que Dios predestina, que Dios llama, que Dios justifica y que Dios glorifica. ¿Qué podemos decir de esto? Eso es lo que pregunta Pablo. Entonces, note esto. A lo largo de los versículos 31, 32, 33 y 34, vamos a encontrar 5 grandes preguntas. Preguntas que tienen que ver con la seguridad de la salvación. Voy a describir una por una y después vamos a explicarlas. Primero, en el 31, la primera pregunta que aparece es: ¿qué pues diremos a esto? Eso es la primera. La segunda está en el verso 31. ¿Quién contra nosotros? Esa es la segunda pregunta. Vamos al versículo 32. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la tercera pregunta. 33, primera parte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la cuarta pregunta. 34 tenemos: ¿quién es el que condenará? Esa es la quinta pregunta. Son 5 grandes preguntas que Pablo se hace con respecto a la seguridad de la salvación. Vuelvo a aclarar que los verbos del versículo número 30 están en el pasado, ya están ejecutados y cumplidos desde la eternidad. No hay tal cosa que una persona pierda la salvación. Puede ser que alguien nunca la tuvo, pero no puede ser que la tiene y la pierde. Eso no existe. Simplemente hay personas que nunca la han tenido y no la van a tener probablemente. O Dios les dará una oportunidad para que se arrepientan. Ahora, la pregunta: ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué esto? A que Dios nos ha conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado. ¿Qué pues diremos? Esa es la primera pregunta. Vamos a responder. Mire lo que dice el 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí hay 2 cosas que quiero mostrar. Primero, sí. Diga conmigo, sí. Si Dios es por nosotros, parece como que es condicional, pero no lo es. En el griego bíblico, en el griego del texto, aparece de la siguiente manera: es una seguridad, es una certeza que Dios es por nosotros. Podríamos traducirlo así: como ya sabemos que Dios es por nosotros. Así podríamos traducirlo. Como ya sabemos que Dios es por nosotros, o sea que no hay duda. Ese sí parecería condicional. No me meta allí dudas. Ahí hay certeza. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: como ya sabemos que Dios es por nosotros. Ahora, note esto: si Dios es por mí, si Dios está conmigo, entonces aquí viene la segunda pregunta. Mire lo que dice el versículo 31. ¿Quién contra nosotros? Ahora, esa palabra ¿quién en el texto griego, tis, puede significar quién o qué? Entonces Pablo se pregunta: si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros o qué contra nosotros? Cualquier cosa que sea o persona que sea no puede enfrentarse a mí, porque yo sé que Dios está por mí. Dios está de mi lado. Ahora, a usted ahorita eso no le suena congruente. No se preocupe, yo le explico en este momento por qué dice eso. Diga conmigo: juicio. De eso está hablando Pablo. Pablo quiere presentarnos la bendición de tener a Dios, de conocer a Cristo, de cómo Él nos ve a la luz de los acusadores, a la luz de la gente que nos quiere hacer daño. Mire, estuve en la granja de Santa Ana esta semana y les voy a decir algo, hermano. Es una cosa tremenda la que está pasando ahí.
gente que nunca había trabajado, gente haragana que amanecía a las 11 de la mañana, gente que lo que único que hacía es extorsionar. Hoy están cultivando. Cultivan, hermano, tomate, pipián, pepino, marihuana. Mire, ¿sabe qué me impresionó? Entro yo a la granja y dice cero ocio. Diga conmigo, cero ocio. En esa granja del sistema penitenciario, todo mundo está trabajando. No hay nadie que esté sin hacer nada. Y hermano, me topo yo con personas que yo conozco, ¿verdad?, de la iglesia. Yo digo, si fuera, era un haragán, era un irresponsable. Y trabajando, hermano, están cultivando, están regando, hasta un cargo tienen allá adentro. Es increíble lo que está pasando ahí. Entonces, y le pregunto yo a la secretaria del director del penal, mire, ¿y cuántos reos tiene este? 5,000, me dice. Pero aquí todos hacen algo, me dice. Aquí nadie se queda sin hacer nada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas van a cambiar ahí. Hoy sí van a cambiar, hermano. O le guste o no le guste, ahí van a cambiar. Es increíble. Pero yo me pongo a pensar, es increíble que ahora les estemos predicando y este es el que mandaba a matar a la gente. Este tiene 5 homicidios detrás. Este violó, asesinó a 2 mujeres. Y usted predicando. Y en lo que yo estaba ministraba hablando de su pasado, de cuando ellos fueron criados como niños. Y yo decía, algunos de los que están aquí tienen ira, tienen rencor. ¿Por qué? Imagínate la cantidad de odio, de resentimiento que muchos de ellos tenían para ser personas tan agresivas y violentas. ¿Y sabe qué? Ahora llorando, hermano, chillando, un asesino. Un asesino que se ha arrepentido de sus pecados. ¿Qué me dice usted de eso? Léalo allí, lea el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Mire bien, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está diciendo Pablo. ¿Quién le va a decir algo a ese asesino? Si ahora conoce a Cristo, termina el culto y yo todavía cuidándome así que no me, porque pues sí, o sea, imagínense. Y me dice, pastor, me dice, regáleme el himnario. Un himnario pidiendo. Una Biblia pidiendo. Increíble. ¿Quién puede acusar a ese asesino si ya se arrepintió de sus pecados? De eso está hablando Pablo. ¿Me entiende lo que está hablando? Está hablando de un aspecto judicial. Mire, pastor, pero usted es muy fuerte lo que está diciendo. Si eso no es nada. La semana pasada estuvimos en el penal de Izalco. 70 presentaciones de niños, hermanos. 70 niños de 70 personas mujeres que están allí, criando a sus niños allí en la cárcel. En mi ministerio nunca he presentado a tantos niños, hermano. Y todas las señoras me decían, ¿te acordás de mí, mi amor? Me decía. No, yo no me hago cargo, yo 2 niñas tengo, le digo. Mire, hermano, llorando las hermanas. Y yo me pongo a pensar, si esta es la mujer de fulano. Esta es la que estaba allá. Y ahora presentando un niño, buscando esperanza, buscando que el niño, porque están en un CDI dentro del penal, o sea, esos niños son hijos de pandilleros. ¿Y sabe qué dije? Estos niños no van a llevar ninguna maldición. ¿Por qué? Porque su nacimiento, el hecho que hayan venido al mundo, la Biblia dice que aunque hayan sido hijos de pandilleros, hijos de no sé qué quién persona, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. No tienen maldición, tienen bendición de Dios, porque del rey de los niños es el reino de los cielos. Hermano, y las hermanas quebrantadas, porque cuántas de ellas dicen, no, mi hijo
tiene maldición porque es hijo de un pandillero, porque lo tuve con un hombre casado, porque tal vez alguien les dijo que esos niños iban a ser de maldición. Pero yo, por la palabra que Dios nos ha ministrado, yo declaré que esos niños serán de bendición y su futuro será de bendición. Cuando salgan a los 4 años de ahí, van a tener otro estilo de vida. ¿Por qué? Porque sus mamás ya son cristianas y sus familias son cristianas. Mucha gente puede decirnos: no, si ese niño va a ser de maldición, si ese es el hijo de fulano que mató a tantas personas, si esa mujer era la que vendía droga allí en la calle, si esa mujer era la que se prostituía, si esa mujer era la asesina. Pero te voy a decir algo: ¿Quién? Dígame, ¿quién contra nosotros? Si Cristo ha perdonado nuestros pecados, hermano. ¿Quién? Nadie. Ay, pastor, ¿y las familias de los afectados? Es que eso es lo que quiero mostrarte. Veamos quiénes pueden acusar. Veamos primero Zacarías capítulo 3. Mire, Zacarías capítulo 3. Váyase a Mateo y retroceda. Va a encontrar Malaquías y después Zacarías capítulo 3. El diablo, Satanás, es el acusador. Es el que conoce mi pasado. Es el que sabe mis faltas. Zacarías 3. Entonces, pon atención. Satanás, la palabra Satanás significa acusador. Acusador, diga conmigo, acusador. El enemigo tiene su campo de batalla en la mente. El enemigo tiene su huerto en los pensamientos. Él es feliz cuando alguien nos recuerda el pasado. Ah, es que este es divorciado. Es que este es separado. Es que esta se metió con fulano. Ese es el ámbito del enemigo. Alguien ha dicho: cuando Satanás te recuerde el pasado, tú recuérdale el futuro a él. Porque la Biblia dice que Satanás estará en el lago de fuego y azufre. Pero ¿sabe qué? Nos hace daño. Porque ocupa la lengua de personas para retrocedernos. Ocupa la lengua de personas para hacernos sentir mal. Ocupa, hermano, la memoria de gente que dice que no nos perdona. Podemos pasar en este púlpito, habernos arrepentido de los pecados, y la gente no va a borrar su memoria. Pero mucha gente experimenta ese sentimiento de culpa por haber abortado, por haber hecho cosas terribles. Hay personas que su pasado es muy oscuro y tal vez te atormente ese pasado. El enemigo trabaja ahí. Él es el primero que llega así a ponerse. Tú estás en el banquillo de los acusados y el diablo es el primero. No, el fiscal es el acusador. Fiscal tiene que ver con la autoridad gubernamental, pero en un juicio puede haber un fiscal y un querellante. ¿Qué quiere decir eso? El fiscal defiende los intereses del Estado y el querellante defiende al que ha sido ofendido privadamente. Es decir, si a mí esa persona me robó, entonces yo me pongo un querellante, me añado a la acusación y voy con el fiscal juntos, los dos pidiendo lo mismo. Entonces, le hago una pregunta: ¿cuántos aquí no solamente tienen al fiscal? Pongámoslo así, como dice el hermano Mario, que de vez en cuando tiene unas luces resplandecientes. Entonces, está el fiscal con la acusación. El requerimiento dice que le están imputando a usted 4 delitos. Se divorció, mujeriego hasta el tope, ¿verdad? Y todo eso ya se lo sabe la gente. Pero además de eso están los querellantes, que además de eso ahí quedaron hijos llorando, hijos que lo acusan a usted porque usted no fue responsable, porque usted no los crió, sino que usted crió a los hijos de su segunda pareja.
Entonces, muchos de nosotros aquí tenemos una colita. El diablo es el primero que llega, es el primero que quiere aprovechar. Entonces, aquí había un sacerdote, diga conmigo sacerdote, que iba a hacer algo grande, diga conmigo algo grande, espiritualmente. ¿Qué iba a hacer este sacerdote? Iba a reconstruir el sacerdocio en Jerusalén después de la deportación. Iban también a levantar muros, iban a levantar el templo. Entonces, cuando alguien se levanta a hacer algo grande para el futuro, ¿quién es el primero que viene de la fiscalía? El diablo. A atacarte, a señalarte, a denunciarte. ¿Por qué? Porque él está en oposición de la obra espiritual. ¿Y sabe qué es lo que hace? Te descalifica, te humilla. Ahí está Satanás y está con otros dos denunciando. El sacerdote Josué iba a hacer grandes cosas, pero lo que quería Satanás era descalificarlo y decir que el sacerdocio no tenía derecho de levantar el templo, no tenía derecho de hacer nada grande. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían sido infieles. Entonces el diablo se acordaba del sacerdocio infiel que había existido en Israel, y ahora está acusando a Josué de ser un sacerdote infiel. Entonces note cómo se refiere a él. Está con unas vestiduras todas dañadas, sucias, y el diablo está feliz porque lo está acusando, está poniendo el dedo en la llaga. Hermano, cuando usted se levanta a hacer cosas espiritualmente, no tenga la menor duda que el enemigo va a acusar. Lo va a acusar en su conciencia, lo va a acusar ante Dios. ¿Por qué? Porque el que no quiere que seas bendecido es el enemigo. Muchos aquí, en lugar de progresar a cosas más grandes, le hacen caso al diablo. Y en lugar de hacer cosas maravillosas para Dios, hacen cosas grandes para el diablo. Y le están sirviendo más al enemigo que a Dios. Y Satanás está feliz. ¿Por qué? Porque te descalifica. Note lo que dice el versículo número 1, 2, 3 y 4 de Zacarías 3. Mire lo que dice. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo: Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mire bien, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? Acusándolo, señalándole la vileza. Pero ¿qué hace el ángel? Le quita las ropas sucias y le pone ropas limpias. Hermano, yo he venido a decirte en esta tarde que aunque hayan 20, 40 que te acusen de ser un impío, de ser un pecador, ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, ¿quién contra nosotros? El diablo tiene ganas, pero no puede, porque los que hemos sido comprados con la sangre preciosa estamos vestidos de gala. Ya no tenemos el pasado oscuro, ya no tenemos nuestras condiciones del pasado. Aunque la gente nos reniegue, nos recite lo que hemos sido, nosotros estamos vestidos de la gala, limpios con la sangre del Cordero Divino, que nos da un futuro de bendición. Pero aquí viene lo duro. El diablo busca cómo meter la querella, meter el requerimiento. Y los requerimientos vienen con 5 o 6 delitos montados a cual le pueda salir. Entonces aquí viene Pablo, y con la ilustración de Josué, que estaba con vestiduras viles y de repente se le pusieron vestiduras blancas, limpias. Vea lo que dice Romanos ahora. Vaya conmigo a Romanos 8.
Ok, ya entendí, pastor, lo que quiere decir. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién puede acusarte? ¿Quién puede venir? Entonces, pone atención. Todavía no he usado las palabras jurídicas, todavía no. Pero vea, mire, ponga atención. El diablo cree que nos puede ensuciar. El diablo cree que nos puede hacer pedazos la vida. Yo le voy a decir algo, hermano. Si ya usted le sirvió mucho tiempo a Satanás y al demonio, y al mismo demonio, y le ha servido tanto tiempo al mal, ¿por qué le sigue sirviendo? ¿Por qué sigue haciendo cosas que no tienen que hacer para gloria del diablo, hombre, sino que para Dios? Pero hay gente que le encanta, ¿verdad? Que el enemigo viene a denunciar y nos pone el dedo en la llaga diciéndole a Dios: ¿por qué bendecís a este? Si mira, este está tomando, si mira, este está en adulterio, si mira, esta o este está en fornicación. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Robarnos las bendiciones. Note esto: el juez tiene su corazón inclinado. O sea, estamos frente al juez, que es Dios, Jesucristo, su Hijo. Pero aquí este versículo me muestra que el juez tiene un favor para conmigo, que tiene su corazón inclinado para mí. Yo tengo una tía que es jueza, pero yo nunca le he preguntado realmente: mire usted, ¿qué es lo que siente? Porque muchas veces los juicios no se van por lo que el juez, ¿verdad? El juez tiene que evaluar, determinar, pero muchos procesos se van también por la cuestión del jurado. Ahora, pero yo digo que todos los jueces han de tener un corazoncito, va, más si los han sobornado, pero bueno, se lleva otro pisto, va. Pero digamos que no le han dado nada, ¿verdad? Digamos que es un juez equitativo, justo. Este juez del que nos está hablando Pablo tiene un corazoncito como viendo hacia el que está ahí sentadito. Mira el 32, ahí lo aclara. Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, ¿qué es lo que está hablando ahí? Lo que está hablando es que ya Dios, en su eterno conocimiento, no escatimó. ¿Qué significa esa palabra, escatimar? La palabra en el texto griego quiere decir sufrir un daño. No le importó perder a su hijo. Eso es lo que quiere decir. No le importó perder a su hijo. La palabra se traduce de la siguiente manera: el que no escatimó, el que no evitó el daño, el que no perdonó ni a su propio hijo. Imagínense ese Dios eterno que tenemos, que ni es su propio hijo, que es lo más valioso que él tenía, hermanos míos, lo puso por nosotros, lo entregó por nosotros. La otra palabra, entregar, para didomi, quiere decir eso, que lo entregó con una acción voluntaria. Vea lo que dice el 32 nuevamente: el que no perdonó, póngale ahí, el que no perdonó ni a su propio hijo. Mire, la palabra hijo, como es un nombre en acción divina, está con I, con H mayúscula, pero es un énfasis en el griego, quiere decir ni a su propio hijo. Les voy a decir algo, hermano. O sea, dar tu propio hijo por un pecador como yo, dar tu propio hijo por un impío como nosotros, no tiene sentido. Pero dice que Dios entregó a su hijo. ¿Cómo me explica usted eso de ese juez? O sea, nos demuestra tanto, hermano, la salvación y la seguridad de la salvación, que Dios, dando lo que más amaba, que es a su Hijo Jesucristo, Él declara en la última parte del versículo 32: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces yo aclaro aquí, el todas las cosas, diga conmigo, propósito. O sea, no se está refiriendo a que Dios le va a dar a usted, ¿verdad? Solo porque le entregó ya a su hijo, le puede dar cualquier cosa pequeña. Eso es lo que significa. Pero lo que quiere mostrar es lo siguiente: el regalo más grande de Dios es Jesús. Entonces,
tener un carro, tener dinero es bendición, pero lo que yo más tengo que amar es a Cristo. Porque la bendición más grande que el Padre ya me dio es su Hijo Jesucristo. Entonces les hago una pregunta: ¿cómo Dios no nos va a dar la sanidad? Si ya me dio a su Hijo Jesús, ¿por qué no me va a sanar? Si ya me dio a su Hijo Jesús, ¿por qué no me va a liberar de la cárcel? Si ya me dio a su Hijo Jesús, ¿por qué no me va a dar un carro? Así es como lo interpretan muchos, pero no significa eso. Todas las cosas significan todo lo que tenga que ver para poder madurar en la fe de Dios. Quiere decir que si Dios dice: esta prueba te la voy a poner para que tú puedas madurar y crecer, te la voy a poner. Él nos va a dar todas las cosas, pero también quiere decir bendiciones materiales y espirituales. Por ejemplo, si Él dice: le voy a regalar un carro a este porque este esté yendo a la misión y yo quiero bendecirlo porque le está predicando a la gente, entonces te va a dar un carro. Si es para su propósito, sí. Puede incluir acciones materiales y espirituales, pero todas tienen que funcionar a favor de la salvación. Entonces, todas las cosas no es que yo le venga a pedir 10,000 pesos a Dios, no. Quiere decir que si ya me dio a su Hijo Jesucristo, ahora Él está dispuesto a darme todo lo necesario para yo crecer en el conocimiento de Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Que me va a dar sabiduría, me va a proveer de un trabajo, me va a dar sanidad si la necesito. Por ejemplo, el pastor Adrián dijo el domingo en la mañana, dijo: mire, yo en tantos años, dice 15, dice, yo no he ido a un hospital porque está predicando la palabra. Entonces yo le voy a decir esto con toda honestidad: tengo 20 y pico de años de estar predicando y con todo amor se lo digo, no es que no me he enfermado, pero no he estado en un hospital por una operación, por una cirugía. No sé si me va a tocar, pero si Dios determina que eso va a ser para mi bien, yo lo recibo, hermano. Yo lo recibo. Muchas personas aquí les ha dolido que sus hijos han sido detenidos en el régimen. Pero por ejemplo, vi a uno de esos jóvenes, y yo sé que cuando él estaba afuera le estaba dando guerra a los papás. Pero hoy que estoy yo en el penal, ahí en Mariona, yo lo voy viendo y no, hombre, si este cipote allá adentro es el encargado de medicinas, es el encargado de farmacia, es el encargado de andarle dando pastillas a todos los reos enfermos. ¿Y sabe qué me dijo? Claro, allá adentro está conociendo a Dios de otra forma. ¿Cuántos aquí han dicho: pobrecitos los que están ahí? Mira, quizás muchos de ellos lo necesitan. Entonces aquí viene algo que te quiero enseñar para cerrar. Ponga atención. Ya vimos que el juez nos ama porque ya entregó a su Hijo Jesús. Pero ahora vea, Pablo quiere cerrar la idea en el verso 33 con otras preguntas, pero ahora son jurídicas. Mire lo que dice el versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Ah? Ahora, mira ahí mismo en el verso 34, rápido. ¿Quién es el que condenará? Diga conmigo: acusará, condenará. Las dos etapas judiciales son distintas. Acusar está en el inicio del proceso y condenar es la sentencia. Se condena en la sentencia. La acusación se presenta en el principio del juicio. Entonces, y la condena está en la sentencia. ¿Quién va a tener valor de presentar una acusación en contra de un hijo de Dios? Ni el diablo, señores, porque no puede. Si Dios nos ha perdonado, no puede presentar el diablo una acusación. Él quiere destruirnos. Pero ¿qué está diciéndome el versículo? Hermano, óigame bien, hagámonos la pregunta sincera y honesta: ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién es el único que los puede acusar? El diablo no puede, porque es un fiscal que no tiene pruebas, no tiene evidencia. ¿Por qué? Porque si yo ya fui perdonado por Cristo, Él no tiene ninguna evidencia en mi contra. ¿Quién es el único que podría acusarme? El único que podría acusar a los hijos de Dios, ¿quién es? Dios. Ese es el primero. Pero mire cuál es el problema de Dios. Diga conmigo: Dios es mi Padre.
Ay, hermano, ¿cómo te va a juzgar tu propio papá? Si con solo verte, que no, ¿quién es tu tata? Va a decir. Si la cara de Dios, ¿verdad? El rostro de Dios en su perfección, en su misericordia, en su voluntad, nos parecemos a Dios porque queremos cambiarnos. Dios ve en nosotros el perdón de su Hijo. Entonces dice, ¿cómo voy a condenar a este? Si este ya aceptó a mi Hijo Jesucristo, no lo puedo condenar. Por eso no puedo juzgarlo, ni tan siquiera presentar la acusación. ¿Y qué hace Dios por nosotros? Como somos sus hijos, nos justifica. Mire lo que dice el versículo 30 y 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Usted dice, Dios. Sí, pero Dios es el que justifica. ¿Qué quiere decir? Él me ha declarado inocente. El único que podría juzgarme me ha perdonado. Dios me ha perdonado. ¿Por qué? Porque tengo el carácter. He sido transformado por Cristo. He sido transformado por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, si no es Dios, es Jesús, el único que me puede condenar. Ahora mire, el único que lo puede condenar a usted. Lea conmigo el versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 33. Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el único que podría poner sentencia definitiva? Jesús. Pero mire qué está haciendo Jesús. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Diga conmigo, Jesús no es mi juez, es mi abogado. Mire el ciclo. Son 4 palabras: murió, resucitó, ascendió y está intercediendo. Todas esas palabras están en el versículo 34. Las repetimos si quiere. Mire, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por. Algo está funcionando mal, porque el único que me podía condenar era Dios, y Dios me está justificando. El otro que quedaba que me podía condenar es Jesús, pero Jesús no está condenándome, sino que es mi abogado. Ahora les voy a enseñar algo. Pastor, pero ¿qué está queriendo decir? Que todos los que somos hijos de Dios no vamos a recibir ninguna condena. Eso es lo que estoy diciendo. El diablo no te puede acusar. ¿Por qué? Porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Dios no te puede acusar. ¿Por qué? Porque Dios te justificó. Y Cristo no te puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo es tu abogado, no es tu acusador ni tu fiscal. Entonces, ¿por qué anda achicado? Entonces, ¿por qué anda triste? Entonces, ¿por qué anda llorando? ¿Por qué anda acabado? ¿Por qué anda enfermo? ¿Por qué? Diga conmigo, anímate. Diga conmigo. Como decía Yeye Ávila, hermana. No, chúpese ese bombón. Mire, si nos va mal es por una cosa: Dios nos disciplina por nuestras burradas. O sea, no te va a ir al infierno, pero Dios al que toma por hijo lo disciplina. Entonces, no esté chillando. No esté chillando. Usted mismo se buscó esa situación. Si el hecho que usted, entonces, ¿por qué están esos presos? Si deben un montón de delitos, porque los está disciplinando Dios. No es que no vas a pagar, las consecuencias las vas a vivir. Que te va a hacer Dios una misericordia, sí. Pero Dios es tan perfecto que aunque no permite ni que el diablo nos acuse, nos disciplina porque nos toma como hijos. Y diga, venga papito, venga para acá, aquí me le voy a jalar la. Yo tenía mi profesor que era así de chiquito, Baltasar. El profe Balta se subía en una grada porque todos éramos más altos que él, hasta yo que era más enano, y nos hacía la corrida del mono, hermano. Pero es que no, recién nos habían salido pelitos aquí y comenzaba. ¿A cuánto le están haciendo la corrida del mono? Y te están levantando hasta aquí, mira. ¿Por qué? Porque a pesar que Dios te perdonó,
eres rebelde y no te humillas ante Él. Hermanos míos, nadie nos puede condenar. Nadie nos puede acusar. Nadie. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Solo Dios nos puede disciplinar. Por eso les enseño y les digo, nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. El enemigo ha sido vencido. Pero si somos rebeldes, la disciplina vendrá a nuestra vida de nuestro Padre amoroso, que nos pone un castigo para aprender a amarle y a serle fiel solamente a Él. Démosle un fuerte aplauso al Señor.